Cuando mi hija me llamó en medio de la fiesta de cumpleaños de mi madre y dijo solo 3 palabras, vámonos ya mamá, no pregunté nada. Simplemente me levanté y salí. Sin abrigo, sin bolso, sin mirar atrás. Y esa fue la última vez que pisé esa casa. Bienvenidos a Segundas Oportunidades Historia, donde los secretos dejan de ser intocables y la verdad ya no se esconde tras la cortina que llamamos amor. ¿Alguna vez confiaste en alguien tan ciegamente que la idea de una traición ni siquiera cruzó por tu mente? Hasta que descubriste que eran ellos quienes orquestaban en silencio la pérdida de tu hija, tu vida y tu propia identidad como madre. Si sabes lo que se siente que tu propia sangre conspire contra ti, déjame un comentario. Y si estás listo para explorar el lado oscuro de los lazos de sangre, donde lo que está roto aún merece ser contado, no olvides suscribirte, porque a veces la verdad merece un lugar para ser escuchada. La fiesta transcurría en la planta baja de la antigua casa de mis padres en Madison, Wisconsin. La primavera empezaba a asomarse, pero los escalofríos se aferraban a los rincones del jardín como si no quisieran marcharse. Adentro, el aroma de la tarta de arándanos flotaba en la casa, la que mi madre siempre preparaba cuando venían invitados, como para declarar en silencio que aún llevaba una vida perfecta. Manteles pastel, copas de vino baratas, música suave de fondo y las mismas historias gastadas. Todo parecía copiado y pegado de cada reunión en los últimos 20 años. Mi papá, Ron, repetía su historia sobre cruzar la frontera de joven. Ni él mismo recordaba cuántas veces la había contado, pero ahí estaba, repitiendo el detalle sobre los primeros fideos instantáneos que probó en Estados Unidos como si fuera una medalla al valor. Mi hermana Ashley acababa de llegar con globos, fingiendo no haberle gritado a su marido esa mañana por olvidarse de recoger a los niños. Sus ojos estaban un poco hinchados, pero su sonrisa parecía sacada de un anuncio de pasta dental. Yo me senté en un rincón de la mesa, asintiendo lo justo para pasar desapercibida, sonriendo lo necesario para evitar preguntas y guardando silencio como un reflejo de supervivencia. Mantener la paz. Ese era mi papel. Casi 40 años, una carrera estable en Chicago, ya madre yo misma, y seguía siendo la hija obediente, la que sabía cuándo morderse la lengua, cuándo fingir que no veía, no oía, no sabía. Sadie, mi hija, había salido de la sala en algún momento. Supuse que estaba en el jardín o arriba, leyendo o dibujando como solía hacer. Nadie preguntó. Nadie se dio cuenta. En esta casa, los niños solo recibían atención si hacían ruido. Sadie era tranquila, y no le di importancia. Todo se sentía normal, de esa normalidad que dejas de reconocer como extraña porque has vivido dentro de ella demasiado tiempo. Hasta que mi teléfono vibró en el bolsillo del Jean. Cuando lo saqué y vi su nombre en la pantalla, supe que algo andaba mal. Sadie nunca me llamaba cuando estábamos en la misma casa. Si me necesitaba, simplemente venía. Pero esta vez llamó. Y en una casa llena de gente, de risas forzadas y miradas vacías, esa llamada resonó en mí como una explosión que solo yo podía oír. Presioné el botón para responder, aún dudando entre la incredulidad y ese instinto cauteloso que había aprendido a cultivar. Mamá, vete ahora. 3 palabras tan quedas que creí haberlas malentendido. Pero no, su voz tembló, quebrada, como si estuviera hablando hinto la palma de la mano o peor, como si intentara esconderse de alguien mientras hacía la llamada. Me quedé paralizada en medio de la habitación llena de gente, rodeada de risas forzadas y el vacío sonido de las copas de vino. Todo seguía su curso. Ashley contaba alguna historia que nadie escuchaba. Mi papá iniciaba la tercera ronda de su saga fronteriza. Y mi madre acababa de colocar otra tarta en la mesa, como si necesitara recordarle a todos lo capaz que era. Y yo, allí de pie, con el teléfono en el oído, sin poder hablar. Sadie, susurré, pero la única respuesta fue un silencio tenso, cortante, al otro lado de la línea. Ninguna palabra, solo respiraciones rápidas y agitadas, y esa misma voz aún resonando en mi cabeza. Asterisco, vete ahora, asterisco. No pregunté por qué. No pregunté qué había pasado. No me pregunté si ella habría malinterpretado algo. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Empujé mi silla, caminé por el pasillo y salí directamente por la puerta principal. Sin abrigo, sin bolso, sin explicaciones. Dejé atrás la luz amarillenta, las risas falsas y el sonido de la tarta que mi madre siempre hacía con esa superioridad silenciosa horneada en su interior. La puerta se abrió, y salí al frío y húmedo concreto. Mis zapatillas golpearon el suelo con un suave golpe. El jardín aún conservaba algo de luz solar, pero el calor no me alcanzaba. El olor a hierba recién cortada y el perfume barato que mi madre usaba para cubrir el olor a humedad de la casa me envolvieron como un recuerdo que no había invitado.
Y entonces la vi. Sadie, de pie al borde del jardín, cerca del sendero lateral, de espaldas a la valla de madera, con un hombro cargado por una mochila morada demasiado grande para su cuerpo. Permaneció inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper algo que la mantenía entera. Sus ojos se encontraron con los míos. Sin lágrimas, sin temblores. Pero había algo frío en esa mirada que me hizo querer volver corriendo adentro, destrozar esa casa y exigir respuestas a cada persona en ella. Me acerqué a ella rápidamente. Sadie, ¿estás bien? ¿Alguien te hizo daño? ¿Cuándo saliste? Mi voz se quebró. Ella negó con la cabeza. Tenemos que irnos. Eso fue todo. Sin llantos, sin colapsos dramáticos, sin aferrarse como haría la mayoría de los niños asustados. Y lo entendí. Ella no necesitaba una madre en pánico. No necesitaba una escena. Necesitaba que yo le creyera. Necesitaba que me fuera con ella en ese momento. Asentí. No dije nada más. Esta vez era yo quien seguía su leada a través del portón del jardín, bajando el angosto sendero hacia la calle. Nadie nos llamó. Nadie salió corriendo. Mi madre no preguntó, ¿a dónde van? Ashley no fingió preocupación. Nadie. Y así, simplemente nos fuimos. No llevamos nada, excepto la mochila de una niña, una llamada de 3 palabras y una certeza más clara que cualquier razón que hubiera tenido en mi vida. Tenía que proteger a mi hija, sin importar el costo. No recuerdo cuánto tiempo conduje. Solo recuerdo que no encendí la música, no puse la radio, no le dije una palabra a ella. Solo avanzamos, 2 sombras sentadas en un auto viejo, deslizándonos por las calles del atardecer como una hornalla apagada a mitad de ebullición. Cuando entré al estacionamiento detrás del viejo supermercado, el que tenía el cartel roto que solo decía «ahorra algo», me detuve. Era el único lugar en el que podía pensar. Suficientemente tranquilo para no ser vista, lo suficientemente viejo para no importar. Apagué el motor, saqué la llave, pero no salí del auto. Mis manos se aferraron al volante como si soltarlo hiciera que todo se desvaneciera. Sadie se sentó a mi lado, con las piernas recogidas sobre el asiento, los brazos abrazando su mochila como si fuera el único salvavidas en el océano. No me miró, no habló, pero sus ojos. Esos no eran los ojos de una niña de 10 años soñadora y distraída. Eran claros, demasiado claros. La clase de claridad que solo llega cuando has visto algo que nunca debiste. Intenté mantener la voz suave. Sadie, estamos a salvo ahora. ¿Puedes contarme qué pasó? Ella se volvió hacia mí. Y esos ojos. Ya no eran los de una niña. Eran los ojos de alguien que había crecido en el lapso de una sola tarde. Los oí, dijo su voz, firme, pero con algo de acero en su tono. ¿A quién? Pregunté. A la abuela, al abuelo y a la tía Ashley. Me incorporé. Sentí como si me hubieran golpeado con una toalla mojada. Estaban en la cocina. Yo estaba en el baño. La puerta estaba cerrada, pero escuché todo. No sabían que estaba allí. No dije nada. Solo esperé. Dijeron que iban a enviarme a vivir con papá. Podía sentir mi propia sangre latiendo en mis oídos. Dijeron que no ibas a sobrevivir el caso judicial, que estabas agotada, que si yo volvía a vivir con él, tú podrías trabajar otra vez, empezar a ayudarlos otra vez, pagar deudas, cubrir gastos. Sadie no lloró, no tembló, no vaciló, como si hubiera ensayado esas palabras en su cabeza toda la tarde. Intenté respirar con calma. ¿Dijeron eso realmente? Hay más, dijo ella. Me volví y la miré directamente a los ojos. ¿Qué más, Sadie? Apretó su mochila con más fuerza, con los nudillos pálidos. Dijeron, tal vez podríamos poner algo en tu bolso para que parezca mal en la corte. Mencionaron drogas. Solté el volante. Sentí como si cada músculo de mi cuerpo se hubiera quedado sin sangre. No era ira. No era shock. Era algo más profundo, más frío, una especie de desmoronamiento desde adentro. ¿Dijeron eso claramente? Pregunté. Sadie asintió. Sus labios estaban apretados en una línea fina. Solía pensar que la traición era ruidosa, como el sonido de un vidrio rompiéndose, un grito en medio de la noche, una llamada telefónica que lo expone todo. Solía creer que si alguien realmente quería hacerte daño, lo sentirías. Lo intuirías. Lo sabrías. Pero la traición no era como en las películas. No había drama. Se filtraba por las rendijas de las puertas, se enroscaba con el vapor del baño y se deslizaba en los oídos de una niña que se lavaba las manos después de una fiesta de cumpleaños. Susurraba entre risas superficiales. Se escondía detrás de frases como «solo estamos preocupados por ella». No lloré, pero en mi mente los recuerdos comenzaron a resquebrajarse. Cada vez que les había enviado dinero a mis padres sin una razón.
Cada vez que había salido temprano de la oficina para cuidar a los hijos de Ashley. Cada cena en la que mi madre me miraba como si fuera una carga, no una hija. Todo se apilaba en una sola verdad fría e innegable. Yo no era familia para ellos. Era una herramienta. Miré a Sadie. Ella no apartó la mirada. No quiero volver allí, dijo con la voz quebrada por primera vez. Nunca más. Alcancé y toqué su mano. Estaba helada, pero aún suave. Aún de niña. Una niña que nunca debería haber tenido que escuchar nada de eso. Nunca debería haber sido quien hiciera la llamada que salvó a su madre de sus propios abuelos y tía. Apreté su mano con más fuerza esta vez. Te lo prometo, susurré. No volveremos allí. Nunca más. Y en el silencio que siguió a esas palabras, me di cuenta de que quizás finalmente había dejado a mi familia. No con mis pies, sino con mi confianza. No sé cuándo empecé a ser la responsable. Solo sé que en esa casa siempre fui la conejilla de Indias, la mayor, la experimentada. Cuando tenía 10 años, mis padres me hicieron leer la factura de la luz y me enseñaron a llamar a la compañía de servicios cuando algo salía mal. A los 15 ya trabajaba en mi primer turno en la panadería de la esquina. Uniforme blanco, mangas manchadas de harina y mantequilla en mi cabello durante días. Mis padres no lo llamaban trabajo infantil. Lo llamaban aprender responsabilidad. Cuando recibí mi primer sueldo, exactamente $82.40 después de impuestos, mi madre me esperaba en la puerta. No para felicitarme. Me entregó la factura de la luz. En esta familia todos compartimos la carga. Mi padre asintió detrás de su periódico como si fuera una verdad universal en todos los hogares respetables. No discutí. No entonces. Pensé que quizás tenían razón. Quizás debería estar orgullosa de que confiaran en mí. Me lo dije a mí misma durante años. Y mi hermana Ashley nunca pagó un centavo. Cuando llegó a la edad en que yo trabajaba, ella estaba alisándose el cabello y planeando salidas al centro comercial con sus amigas. Cuando pregunté por qué ella no tenía que compartir la carga, mi madre solo sonrió. Ella no es como tú. No es tan fuerte. Llamaron a mi resistencia una fortaleza y la usaron como excusa para cargarme con más y más peso. Me fui de casa a los 19 para ir a la universidad y nunca miré atrás. Me abrí camino, pagué mi alquiler. Tracé mi propio futuro como un pez nadando contracorriente mucho después de que se le acabaran las fuerzas. Conocí a Tyler en el segundo año de universidad. Tenía esa calma silenciosa que me hizo pensar que, por fin, había encontrado a alguien que no me pedía demasiado, alguien en quien podía apoyarme. Me equivoqué. Tyler no pedía mucho, al menos no en voz alta. Pero su silencio se convirtió en una trampa. En los primeros días de nuestro matrimonio, era gentil, de voz suave. Creí que me escuchaba. Pero luego empezó a enfadarse cuando llegaba tarde del trabajo. Cuando estaba demasiado cansada para cocinar. Cuando Sadie lloraba demasiado por la noche. Primero fueron los gritos. Luego los silencios que duraban días. Luego el sonido de cosas golpeando las paredes. Botellas de aceite estrellándose en el suelo de la cocina. Una vez, el control remoto de la televisión pasó volando junto a mi cabeza porque no salté un comercial lo suficientemente rápido. No me atrevía a llamarlo abuso. Él nunca me había puesto una mano encima. Pero sabía que algunas heridas no dejan moretones. Solo te hacen estremecer cada vez que una puerta cruje. Y luego, un día, lanzó una botella de vino con fuerza y rapidez. Golpeó la pared de la sala y estalló como una granada. Sadie estaba cerca, sosteniendo su taza favorita de cerámica con forma de conejo. En el momento en que se rompió, ella soltó la taza y se quedó congelada como una estatua. No grité. No lloré. Solo escuché una voz en mi cabeza, firme y extrañamente calmada, que decía, basta. No necesitaba más pruebas. Hice las maletas en silencio, metí algo de ropa y documentos en una bolsa. Tomé la mano de Sadie y salí de la casa que se suponía que era nuestro lugar seguro. Y volví al único lugar que pensé que me quedaba, la casa de mis padres. Pensé que al menos seguían siendo familia. Pensé que entenderían. Me equivoqué. Abrieron la puerta, pero no fue un abrazo. Fue una lista no dicha de condiciones. No dijeron nada abiertamente, pero lo sentí en cada mirada, en cada respiro. Ya no era la hija útil. Era una carga, un problema para su cuenta de ahorros. En la cena no había un lugar esperándome. Sadie tuvo que juntar 2 sillas pequeñas solo para sentarse. Sus dibujos no llegaron a la nevera. Cada vez que se reía en voz alta, mi madre fruncía el ceño. ¿Y yo? Pagué por nuestro refugio con silencio, con fingir no escuchar el susurro de «no debería haber vuelto», con sonreír cuando, en el fondo,
Sabía que acababa de cambiar una especie de prisión envuelta en la forma de un matrimonio por otro refugio con un nombre llamado familia. Solía pensar que una madre que entra a un tribunal para luchar por su hijo sentiría miedo. Miedo a perder, miedo a pararse frente a un juez, miedo a ser escrutada por extraños. Pero lo que sentí no era miedo. Era exposición. Como si ya me hubieran destrozado. Y ahora simplemente estaba trayendo los pedazos de mí misma a una sala del tribunal, tratando de reconstruir algo lo suficientemente fuerte como para soportar lo que venía después. Sadie y yo habíamos estado viviendo en casa de Evan durante casi 2 semanas antes de la audiencia. Era una casa pequeña con un porche desgastado, el tipo de lugar donde uno podía sentarse toda la tarde solo escuchando las hojas secas siendo empujadas por el viento. Evan, mi amigo de la infancia, ahora era un ingeniero viudo que vivía solo desde que su esposa murió de cáncer hacía 4 años. Nunca habíamos sido más que amigos. Pero cuando llamé a su puerta con el agotamiento en los ojos y una niña parada detrás de mí, no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta en silencio y dijo: «Hay sándwiches y jugo de naranja». Nunca había sabido que la amabilidad pudiera ser tan silenciosa. Evan nunca me hizo sentir que le debía gratitud. Simplemente hacía cosas. Cambiaba bombillas quemadas, pegaba los dibujos de Sadie en la nevera, preparaba tostadas por la mañana. Nunca se entrometía en los silencios entre mi hija y yo. Simplemente se quedaba cerca. Lo suficientemente cerca como para que no me sintiera sola. Y luego, un jueves por la mañana, mientras me cepillaba los dientes, sonó el timbre. 2 personas, una mujer de cabello castaño con un traje gris y un hombre más joven a su lado, estaban en la puerta, con pequeñas placas plateadas con sus nombres que reflejaban la luz del sol. «Somos de Servicios de Protección Infantil», dijo la mujer con tono plano. «Recibimos un informe sobre las condiciones de vida de Clare Patterson y su hija». No pregunté quién había presentado el informe. Lo sabía. Ella leyó de su clipboard, citando preocupaciones de que no tenía una vivienda estable, de que un hombre extraño vivía conmigo y mi hija, y de que mostraba signos de inestabilidad emocional. Sadie acababa de salir del baño, todavía con la toalla en la mano. Me miró a mí, luego a ellos, y no dijo nada. Revisaron las habitaciones, abrieron la nevera, le hicieron algunas preguntas a Sadie. Evan se quedó en la cocina, en silencio, cortando pan con calma y vertiendo leche en una taza de plástico con forma de unicornio. Al final, asintieron, dejaron un comprobante temporal de autorización y dijeron: «Seguiremos si se requiere más información». Mantuve una sonrisa educada en mi rostro hasta que se fueron. Luego fui directo al baño y vomité mi desayuno. El día de la audiencia, el cielo estaba nublado. Recuerdo elegir una blusa blanca vieja, gastada pero limpia, y recogerme el cabello hacia arriba para verme presentable. No por el tribunal, sino por mi hija. Quería que viera a su madre de pie, firme, incluso si me estaba desmoronando por dentro. La sala del tribunal estaba fría, los bancos de madera duros, y las luces fluorescentes no ayudaban en nada al ambiente. Tyler llegó temprano, con un traje nuevo, el cabello engominado hacia atrás, el rostro radiante como si acabara de sacar la carta de la suerte de una baraja amañada. No lo miré a los ojos. Y luego entraron ellos. Mis padres, mi hermana. Mi madre llevaba una chaqueta beige, maquillada sutilmente como si asistiera a un seminario de lujo. Mi padre no dejaba de ajustarse la corbata. Y Ashley ni siquiera me miró. Sostenía una carpeta y pasó junto a mí como si fuera una extraña. Cuando mi madre tomó el estrado, miró directamente al juez, con su voz suave y familiar. «Clare siempre ha sido sensible, muy emocional». Mi padre intervino. «Siempre nos hemos preocupado por ella desde que era pequeña. Pero últimamente las cosas parecen fuera de control». Ashley incluso dijo: «Tyler es un padre maravilloso. Siempre ha sido paciente, siempre presente para Sadie». No lloré. No me inmuté. Pero sentí que me estaban enterrando viva en una versión de mi propia historia. No me reconocía a mí misma, una versión torcida de mí, inestable e irracional, pintada por las frías mentiras de las personas que más deberían amarme. Y entonces Sadie se puso de pie. Caminó hacia el estrado de testigos, pequeña entre todos los adultos, agarrando la manga de su camisa. Cuando le preguntaron, miró directamente al juez y dijo con claridad y firmeza: «Quiero vivir con mi mamá». Un pesado silencio se apoderó de la sala. «Ella me escucha. Me hace sentir segura». Cuando le preguntaron sobre su padre, Sadie vaciló un momento, luego dijo: «Él grita. Tira cosas». Una vez tiró una botella de vino contra la pared. Tenía miedo. No me atreví a respirar. Luego la abuela y la tía dijeron que iban a enviarme a vivir con papá. Dijeron que mamá no estaba bien.
Dijeron que pondrían algo en su bolso para que la arrestaran. La sala del tribunal estaba en un silencio mortal. Sadie continuó lenta pero constantemente. Los escuché en la cocina. Creían que estaba arriba. Sentí como si alguien hubiera rasgado la cortina de mentiras, exponiendo todo lo que no había podido probar, todo lo que nadie había creído. Durante el receso del almuerzo, justo cuando salía al pasillo, vi a Tyler y a mi madre discutiendo. Su voz era cortante, ya no calmada y compuesta como en el tribunal. Tyler le agarró la muñeca, apretando con tanta fuerza que ella la retiró de un tirón. Mi padre intervino, empujándose entre ellos. Me quedé quieta. No intervine. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Después de ese receso, mis padres no volvieron a la sala del tribunal. Retiraron sus declaraciones. Mi abogado, el que siempre llevaba corbatas con patos y hacía chistes incómodos, se volvió hacia el juez. Expuso cada pieza de evidencia. Las cuentas ocultas de Tyler, las transferencias de dinero a mis padres, las vacaciones en Florida a las que habían sido invitados. El juez falló a mi favor. Me concedieron la custodia total, sin derechos de visita para Tyler, sin condiciones. Cuando me levanté, tomé la mano de Sadie. Ella se volvió hacia mí y preguntó en voz baja. ¿Ya terminamos, mamá? Me incliné. Sí, terminamos. Y no he vuelto a ver a mis padres desde entonces, ni mensajes de texto, ni explicaciones, nada. No solo perdieron los derechos de visita. Me perdieron a mí. Y la parte más triste, no sentí dolor. Solo me sentí ligera, como si finalmente hubiera soltado el equipaje que había estado cargando en un viaje muy, muy largo. Una mañana de otoño, mientras preparaba café con la vieja cafetera que Evan había comprado en una venta de garaje, un email iluminó mi teléfono. Una oferta de trabajo, consultora financiera remota, nada glamorosa, pero suficiente para vivir, suficiente para mantenerme por mi cuenta y suficiente para finalmente levantar la cabeza después de meses de sobrevivir. No lloré, pero cuando me alejé del mostrador, mi mano tembló ligeramente alrededor de la taza. Evan me miró, arqueó una ceja, y simplemente giré la pantalla hacia él. No dijo una palabra, solo deslizó otro panqueque en mi plato y me dio una palmadita en el hombro. El nuevo trabajo no me salvó. No borró el pasado, pero me dio algo que había perdido hace mucho tiempo. La sensación de que tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Trabajaba desde el borde de la mesa del comedor, con la laptop apilada sobre libros viejos junto a los dibujos a medio terminar de Sadie y su vaso de agua a medio beber. Sadie empezó a sonreír más. Volvió a dibujar. No más formas oscuras y remolinos enojados. Ahora había lobos, grandes, fuertes, protegiendo frente a serpientes con pelucas. Cuando le pregunté sobre ellos, dijo simplemente: «Los lobos no dejan que lastimen a nadie». Asentí. No pregunté nada más. Ya sabía exactamente quiénes eran los lobos y quiénes habían sido siempre las serpientes. Evan. Él seguía siendo el primero en levantarse en la casa. Hacía panqueques de 3 sabores, recordaba las preferencias de cada uno, arreglaba enchufes rotos, limpiaba el patio trasero y organizaba campamentos ficticios en la sala todas las noches de viernes. Nunca dijo una vez nuestra familia. Pero de alguna manera nos habíamos convertido en una. Sin lazos de sangre, sin licencia de matrimonio, sin condiciones. Una mañana, mientras doblaba mantas en la sala, sonó el timbre. Pensé que era un reparto, pero Evan se movió más rápido que yo. Abrió la puerta y se quedó allí parado como un muro. Escuché la voz. Familiar. La de mi madre. Solo queremos hablar. Trajimos panqueques para Sadie. Panqueques. Lo único que sabía que a Sadie le gustaba. Lo único que nunca se había molestado en hacer cuando vivíamos bajo su techo. No llegué a la puerta a tiempo. Pero no necesitaba hacerlo. Evan se quedó allí, bloqueando el paso, con su voz calmada y firme. Tienen que irse ahora. Solo una frase, pero para mí, sonó como la vuelta final de una llave en una puerta que nunca me había atrevido a cerrar. No sentí ira. No sentí tristeza. No sentí amargura. Solo vi las cosas con claridad. No había perdido a mis padres. Simplemente había dejado de soñar que alguna vez fueron verdaderamente míos de la manera que había esperado. Sadie estaba sentada en un rincón de la habitación, recortando formas para su diorama de lobos. Me miró. «¿Estás bien, mamá?» Asentí, me acerqué y me senté a su lado. Afuera las hojas comenzaban a caer. Adentro los panqueques todavía estaban calientes. Evan estaba en la cocina, refunfuñando en voz baja mientras luchaba con un grifo que goteaba. No teníamos todo, pero lo que teníamos era suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía que luchar para mantenerlo.
Solo tenía que vivirlo y protegerlo con todo lo que me quedaba. ¿Alguna vez has tenido que aprender a soltar a las personas que comparten tu sangre solo para mantener la paz de tu hijo? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que no todos los que te dan la vida merecen ser llamados familia? No digo que este camino sea fácil. Solo sé que a veces irse no es un fracaso. Es el comienzo de algo más verdadero, mejor y más seguro. Lo que he aprendido es esto. La familia no puede construirse sobre el deber unilateral. Tiene que venir de ambas direcciones, con elección, con respeto y con acción. ¿Y tú? ¿Ha habido un momento en tu vida en el que tuviste que elegir entre la paz y la sangre? Déjame un comentario abajo. Leo todos. Y si crees que la verdad merece ser hablada, suscríbete a cenizas familiares porque aquí no escondemos las grietas. Dejamos que la luz entre a través de ellas.